Bueno, este es un video que estoy mandando rápido en relación a la pregunta de qué es ese concepto de carga y de descarga y en qué semana están de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Em, lo primero que tenemos que decir que la carga o la descarga depende, es una cuestión individual y es una cuestión muy multifacética. Van a depender de muchos factores. Cuando uno habla de carga es que frecuenta un estímulo que constantemente lo está estresando y esa capacidad de absorber ese estrés en el cual el organismo se tiene que defender produciendo cambios en su conducta, tanto fisiológicos como psicológicas y en general también de contexto, tiene que ver mucho con la individualidad de cada persona, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una individualidad y una capacidad que va cambiando constantemente, para bien o para mal, para poder absorber carga, es que todos los entrenadores generan estrategias o hay estudios que generan estrategias de carga para que buscar cuál es la capacidad de cada uno de nosotros de absorber o de poder soportar ese estrés y después poder traducirlo a mejoras. Esa es básicamente. Entonces ahí entran dos conceptos extremadamente sencillos que se llaman carga interna y carga externa. La carga externa es lo que yo o el entrenador planifica que el deportista tiene que hacer y lo que cree en función a datos objetivos, datos subjetivos, experiencia, etcétera, etcétera, va a ocurrir en la persona que va a recibir ese estrés o esa carga de entrenamiento. Y la carga interna es lo que realmente ocurre en el interior de la persona. Bien, aclarado eso, el resultado final, lo que sale del otro lado de la caja, es una conjunción entre el equilibrio entre la carga externa, o sea, lo que los entrenadores o el propio deportista cree que está haciendo o que está pasando y lo que realmente pasa. Entonces, hoy día esa incertidumbre se va reduciendo con la medición de lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la medición del estrés, todo lo que son los indicadores de descanso, de glucosa, hormonales, etcétera, etcétera. Se va achicando la franja entre lo que uno cree que está haciendo y lo que realmente está pasando. Bueno, eso se llama carga o el estrés en el cual uno tiene que tratar de adaptarse, de mantener un equilibrio que es dinámico. Esto no es nada nuevo, lo van a encontrar en cualquier libro con la teoría de Hansel de adaptación y del estrés. Pasado eso, una pregunta que hicieron ustedes fue por qué se produce esta carga y descarga. Y voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, ¿sí? Con un ejemplo que a mí me enseñaron. Esta es una gomita, ¿sí? Supongamos que esta gomita es un estrés. Mientras más extendida o más tensa está la goma, más estresado está el organismo. Según los médicos y la psicología, mientras el ser humano necesita cierto estrés para funcionar, requiere cierto grado de estrés, pero tiene que haber un equilibrio. Entonces ese estrés no es siempre igual, a veces mayor la tensión, a veces la tensión es menor, pero la idea es que ese estrés permita que la persona haga esto: avance, reduzco, avanzo, reduzco. ¿Qué pasa? Cuando una persona está constantemente en estrés o entrena mucho, o por ejemplo, el ejemplo clásico, por ejemplo, nosotros en la Argentina ahora vamos a tener la semana que viene, entre esta semana y la semana que viene, 2 días de feriado. Entonces dicen, tengo tiempo libre, sobre todo la gente que tiene tiempo, y dice, bueno, voy a entrenar mucho más porque tengo feriado, tengo libre. No, el problema está en que hay algo que se llama manipulación de la carga y sobre todo manipulación del descanso. Si yo tenso, 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 y nunca reduzco esa tensión, nunca reduzco el estrés, ya sea por cuestiones familiares, por horas de sueño, por alimentación, por carga de entrenamiento sugerida por los entrenadores, etcétera, 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 lo que empieza a ocurrir es que el deportista rinde, está tensado, está motivado, soporta, tensión, 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 se rompe. Llega un momento que el organismo se rompe.
Entonces, una vez que el organismo se rompió, una vez que superamos un estrés, que caemos en algo llamado sobreentrenamiento, que hay diferentes maneras de caer en ese sobreentrenamiento, puede ser psicológico, puede ser fisiológico, puede ser metabólico, puede ser anímico, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil recuperar a la persona, no imposible, pero sí es difícil. Entonces, vuelvo a repetir este concepto de carga y descarga. Cuando los entrenadores usan esa antigua estructura de 3 semanas de carga por una descarga o de 2 semanas de carga por una descarga, lo que están haciendo es jugar con esta tensión y relajación. Tenso, 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 tenso la primera semana, tenso la segunda semana, tenso la tercera semana, la cuarta semana reduzco un poco la tensión y permito que el organismo se adapte. Le doy tiempo al cuerpo a que produzca los cambios para poder hacerse cargo de la siguiente tensión. Entonces, si yo lo tengo que hacer en forma gráfica, yo puedo decir que hay una tensión la primera semana, tensión la segunda semana, tensión la tercera semana y la última semana descargo, disminuyo esa tensión para que el cuerpo se pueda adaptar y vuelvo a subir a una tensión mayor. Eso dice la teoría. Lo que pasa es que en la práctica eso no se da. Por una cuestión muy simple. Para que haya carga, alguien tiene que entrenar. Muchas veces ustedes no entrenan, hacen que entrenan. ¿A qué me refiero con que hacen que entrenan? Cumplen las sesiones a medias, no duermen bien, no duermen lo que tienen que dormir, creen que porque hacen deporte pueden comer lo que ustedes quieran, no llevan una vida ordenada. Muchas veces los que no llevan una vida ordenada no es por ustedes mismos, sino por sus obligaciones familiares. Que tengo que llevar a los chicos al colegio, que tengo problemas en el trabajo, que mi señora o mi marido me miran medio raro porque estoy muchas horas fuera de casa entrenando, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones, si yo no las sé manejar, no las sé administrar y no soy ordenado con el proceso de mi vida, tanto por fuera como dentro del entrenamiento, hacen que esa tensión cada vez sea mayor. Nosotros creemos que tenemos una tensión de 2 puntos y nosotros tenemos una tensión de 5 puntos. Y a la siguiente semana creemos que tenemos una tensión de 4 puntos y resulta que tenemos una tensión de 7 puntos. Entonces, la carga y la descarga, o yo solamente puedo descargar cuando realmente cargué. Y muchas veces esa carga no tiene que ver con la cantidad de trabajo hecho, sino tiene que ver con el orden de mi vida. Repito, horas de sueño, alimentación, vida afectiva, contexto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese concepto de subir 3 semanas y descargar una semana, o subir 2 semanas y descargar una semana, o hacer uno por uno, muchas veces no sirve porque no se adapta a la realidad. Es una estructura extremadamente rígida. Dicho esto y hecho esta pequeña introducción, lo que los entrenadores buscamos es que haya un equilibrio entre la tensión general y la capacidad de cada persona o de cada uno de ustedes de poder soportar esa carga para que no se vuelva a producir esta ruptura. Repetimos, cierto estrés es necesario. El problema está en que después tenemos que trabajar con algo que está roto, parchado o reparado. Y trabajar con algo que está roto, parchado o reparado después es muy difícil, porque siempre existe el riesgo de ruptura. Hay 2 libros que son claves, que uno lo recomendó una vez el ingeniero de la Matia, que es un especialista en este tipo de cuestiones, y otro libro que me lo recomendó mi jefe técnico, el profesor Bochi Sosa. El primero es ¿Por qué dormimos? O Why We Sleep, y el segundo es La biología de la creencia. Y ahí queda demostrado algo muy simple. Una cosa es lo que yo creo, miren cómo se rompe. Una cosa es lo que yo creo que puedo soportar, y otra cosa es lo que realmente, si yo creo que soy capaz, puedo soportar. Lo que pasa es que como todos mentimos, o todos transformamos o cambiamos un poco las cosas, nosotros creemos que podemos dar 9 y a veces solamente podemos dar 7. Entonces el entrenador empieza a ser un guía, un intermediario. No entrena sino guía, ¿sí? Guía entre una tensión o un estrés fisiológico sano y algo que es insano, ¿sí? O patológico. ¿Cómo podemos solucionar esto? Básicamente tiene que haber una relación o una cruza de datos, o como ustedes lo quieran llamar, entre lo que yo siento que puedo hacer, lo que yo creo que puedo hacer
la capacidad del entrenador de convencerte lo que podés hacer y lo que no podés hacer, o lo que crees que podés hacer y no podés hacer, lo cual es bastante complejo y ya entra en cuestiones éticas, y lo que los números dicen, los números concretos dicen, los números limpios, no números tomados al azar, sino un análisis de datos limpio, están diciendo, y una cuestión de mucha experiencia. Y sobre todo una cuestión de mucho diálogo entre los entrenadores y los alumnos. Un ida y vuelta constante que nos permita encontrar o ponernos sensibles a un punto de afinidad que junto con los números, junto con las sensaciones y junto con los datos concretos y objetivos nos permitan encontrar el mejor camino para llegar. ¿Cuándo cargan o cuándo descargan ustedes? Depende de cada uno de ustedes. Recuerden algo, ustedes no pueden cargar lo que nunca, no pueden descargar cuando nunca cargaron. Repito, no pueden descargar cuando nunca cargaron. Cuando hay, vamos a suponer, 10 estímulos en la semana y de esos 10 estímulos ustedes cumplieron 7 y de esos 7 hay 3 que los cumplieron en la mitad, nunca cargaron. Entonces van a empezar a encontrar que las semanas son planas y en algún momento viene alguna descarga, pero la descarga viene en función a la carga. Por eso se llama descarga o afinamiento, porque viene cuando yo cargué. Si yo no cargué, nunca puedo descargar, porque me estoy desentrenando. Entonces eso hay que tenerlo en claro. Las estructuras esas de 3x1, 2x1, un día de carga y un día de descarga, están en relación a lo que yo hago, no a lo que yo creo que hago. Están en relación a cómo mi cuerpo reacciona, no a una estructura fija. Las estructuras se tienen que adaptar a las características y a la biología del deportista, no al revés, no que el deportista se tiene que adaptar a las estructuras. Eso puede ocurrir en países donde hay muchos deportistas y el que entra y el que no entra queda descartado. Bueno, nosotros ese lujo no nos podemos dar, entonces tengan en cuenta eso en claro. ¿En qué semana de descarga están ustedes? Depende del deportista, depende de lo que cargó, depende de lo que cree, depende de qué tan disciplinado es para entrenar, qué tan disciplinado es en sus hábitos, pero no depende de las sensaciones. Muchas veces, muchos de ustedes dicen, tengo buenas sensaciones o tengo malas sensaciones. A mí no me importan las buenas o malas sensaciones que tengas, a mí me importa la conducta manifiesta, lo que estás haciendo. Yo te puedo asegurar que si yo me pongo al lado tuyo, yo o cualquier entrenador, o un amigo o alguien en que ustedes confíen, me pongo al lado tuyo y te hago refuerzos positivos y te hago ver y te hago creer que sos capaz de hacer algo, te puedo asegurar que tu línea de tensión se va a ir más para arriba y vas a mejorar mucho más. ¿Pero por qué? Porque existe una creencia de que soy capaz de hacer algo independientemente de las sensaciones que tengo. Ahora, cuando solamente me guío por las sensaciones y utilizo la carga y la descarga en función de cómo yo me siento, la estrategia no va a estar muy buena. Bueno, espero haber respondido un poquito claro y en forma sencilla la pregunta que me hicieron de lo que son las semanas de carga y las estrategias. Cualquier duda o pregunta, ya saben, solamente tienen que escribir. Cuídense.